Bienvenido al nuevo programa de Charlando de TVO. Continuamos esta semana con la serie dedicada a los personajes de TVO clásicos españoles. Ya vimos unos cuantos personajes del gran Ibáñez, al que ya comenté que le dedicaré un programa especial al final de la temporada. Y hoy vamos a ver otros personajes de otro autor distinto, porque es verdad que hubo muchos autores y cada autor tenía varios personajes, no solamente se centraba en uno, sino que tenía varios personajes, llegando a darse el caso de que en la misma revista a lo mejor aparecían dos historietas de dos personajes o tres distintos del mismo autor, ¿no? Fueron muchos los autores que nos deleitaron en los TVOs con sus personajes, sus historias, pero hay cuatro que para mí destacaron por encima de todos, ¿no? Bien por la cantidad de obras que crearon, o bien porque sus personajes fueron lo suficientemente populares y calaron en el público y son los que más recordamos con cariño, ¿no? Yo estoy hablando de Ibáñez, que ya hemos visto algunos de sus personajes, ya sabéis que le voy a dedicar un programa a él solamente al final de la temporada porque se lo merece. No es que los demás no se lo merezcan, pero el peso que tuvo Ibáñez y el que tiene y es un autor que hasta ya os lo dije la otra vez, hasta el mismo día de su muerte estuvo dibujando Mortadelo y Filemón, ¿vale? No es como otros que dejaron de hacerlo un poco antes, ¿no? Pero bueno, para mí Ibáñez es el que está por encima de todos, y luego para mí también, hablo de mi gusto personal, lógicamente puede haber otros autores y otros personajes que le gusten a otras personas, pero los que yo hablo desde mi punto de vista son Ibáñez, como he dicho, Vázquez, Escobar y Raf, ¿vale? Son para mí los autores que más personajes crearon, que más personajes me gustaron, sus historias son las que más me gustaban, los que estaban prácticamente en todas las revistas, porque ya recordar que había varias revistas, que estaba DDT, que estaba Dindán, que estaba Pulgarcito, que estaba Tío Vivo, Mortadelo, Sacarino, en fin, un montón de revistas y prácticamente personajes bailaban de una revista a otra, ¿no? Bueno, pues Vázquez. ¿Por qué es conocido Vázquez? Bueno, Vázquez es conocido sobre todo por el personaje de Anacleto, ¿vale? Anacleto se llamaba, ya sabéis que en aquella época decíamos que las colecciones solían tener un subtítulo que rimaba con el nombre del protagonista, ¿no? Este caso era Anacleto, agente secreto, ¿vale? Anacleto pues era un espía tipo James Bond, de hecho ahora os voy a poner aquí el dibujo para que lo veáis, ¿no? Que va con su traje negro y su pajarita, ¿vale? Emulando a James Bond, aunque dicen que también se basó en otro personaje de una serie de televisión que se llamaba el Superagente 86, ¿vale? Aquí estáis viendo también la foto del Superagente 86, si os fijáis bien, veréis que lo que lleva en la mano es un cacharro que se llamó zapatófono, ¿vale? El zapatófono era un zapato que era un teléfono, y fijaros que estamos hablando de una serie de los años 60, ¿vale? Y lo que en realidad el zapatófono lo que era un teléfono móvil, es decir, lo que nosotros ahora conocemos como un móvil es un teléfono que llevas en la mano, te lo llevas a cualquier lado y puedes hablar desde cualquier momento, desde cualquier lugar, perdón, en cualquier momento. En el concepto este del zapatófono ya existía, en realidad lo ves ahora desde la perspectiva moderna y dices, es que era un móvil en forma de zapato, y en aquella época pues era algo nuevo, algo novedoso. Lo usaba mucho, porque yo a Anacleto no se lo he visto, aunque está basado en este personaje en parte, pero yo se lo he visto más a Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón sí tienen muchas escenas en las que cogen el teléfono y el teléfono es un zapato, ¿no? Un zapatófono. Bueno, pues como decía, Anacleto nació en el año 1964, ¿vale? Y emulaba un poco las películas de espías, de James Bond, y bueno, pues sus aventuras pues siempre consistían en resolver una misión que le mandaba a su jefe, y ya os podéis imaginar, pues en el estilo típico de los tebeos de aquella época, pues la misión era lo de menos, porque lo más importante de la historieta era los líos que se formaban, las cosas que le pasaban, siempre terminaba metido en algún jaleo, o a veces incluso las historietas tenían lugar fuera de la misión, sino que lo ocurrían en su casa o mientras estaba llegando a la misión, etcétera, etcétera. Aquí tenéis una página, os la voy a enseñar, esta es de la revista Mortadelo, ¿ves? ¿Os acordáis de la revista Mortadelo que hablábamos que tenía cada O era un chiste distinto, y que este era un ejemplo que yo ponía de tebeos que tenían distintas historietas? Pues aquí tenéis una de ellas, Anacleto, lo voy a enseñar para que lo veáis bien, ¿vale? Me imagino que lo veréis, esta vez voy intentando asomarme para que no se me vea la cabeza, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis, Anacleto. Aquí está en color, hay otras veces que era en blanco y negro, dependiendo también de la publicación. Las historietas oscilaban entre 2 y 4 páginas. Y bueno, la gracia estaba en eso, en las misiones que le mandaba el jefe, que a veces le salían mal, a veces le pasaban cosas que no tenían nada que ver con la misión,
Y luego había elementos que eran muy recurrentes porque de vez en cuando salía mucho un tiburón. Algunas historietas terminaban en el agua y siempre terminaba perseguido por un tiburón o a punto de que el tiburón lo comiera. Y otro elemento característico era el desierto de Gobi, donde el jefe le mandaba muchas veces como castigo o iba a hacer misiones y terminaba allí en el desierto de Gobi. En fin, era muy divertido. Era un personaje, la verdad, que entrañable, simpático, en el estilo cómico de la época, ¿no? Bueno, aquí os estoy enseñando, como siempre hago, la primera página, ¿veis? Esta es la primera página, si os dais bien, si os fijáis bien, os daréis cuenta que Anacleto al principio estaba calvo, ¿no? Luego ya, como pasó con los demás personajes, y ya lo habéis visto en los demás episodios, todos sufren una evolución gráfica, ¿no? Empiezan dibujándose de una manera y luego van evolucionando, al final termino con su flequillo característico, y bueno, pues ya os digo, las misiones eran casi todas de 2 páginas, 4 páginas, excepcionalmente ha habido alguna un poquito más larga, a lo mejor en los tebeos especiales estos de que hablábamos que eran la aventura más larga, eran autoconclusivas, pues ahí posiblemente haya habido alguna más larga, ¿no? Y también tuvo en el año 2015 una película que se llamó, creo que se llamó igual, Anacleto, agente secreto, estaba protagonizada por Imanol Arias, ¿no? No sé si estará en alguna plataforma, la podéis buscar y seguramente si está, pues la podréis ver, ¿vale? Yo no la he visto, sinceramente, porque yo adaptaciones de TVO prefiero no ver mucho porque a veces te lleva decepciones, ¿no? Bueno, aquí tenéis también la carátula de la película, ¿no? Anacleto, agente secreto. Y bueno, simplemente decir, pues eso, que este personaje pues, fue muy conocido, era muy popular y que cuando dejó de publicarse, pues a partir de ahí, pues como siempre hemos dicho anteriormente, volúmenes, recopilaciones, tomos, etcétera, ¿no? Y ahora está sacando Bruguera una colección que es de cronológica, ¿vale? Va por fecha, va por periodo, 1964, 1971, va por fecha. Aquí tenéis también el primer volumen, ¿vale? Lo podéis buscar en librerías especializadas o franquiciadas, como digo yo siempre, porque esto está a la venta ahora mismo. O sea, esto es muy reciente, no es de hace muchos años, lo podéis encontrar, si no está, pues se puede pedir, etcétera, que es fácil de conseguir. Echadle un vistazo porque Anacleto está simpático, ¿no? Bien, otros personajes conocidos de este mismo autor, de Vázquez, fueron las hermanas Gilda, ¿vale? Eran 2 hermanas, una se llamaba Hermenegilda y otra se llamaba Leovigilda. Hermenegilda era esta, más rechonchita, más bajita, perdón, y esta otra es Leovigilda, un poquito más alta, más espigada, ¿no? Bueno, eran 2 hermanas solteras, pues que estaban buscando pareja, ¿vale? Y entonces había un poquito de rivalidad entre ellas, siempre estaban fastidiándose una a la otra y también pues en la misma tradición de enredo, de lío, de jaleo, ¿vale? Pues terminaban también siempre metiéndose en algún follón. Aquí os voy a enseñar otra página, esta está sacada de Pulgarcito, ¿vale? De la revista Pulgarcito. ¿Veis ahí la hermana Gilda? Esta es en color. Y bueno, esta es un pulgarcito extra de verano, ¿vale? Os recordáis que decíamos que los cómics extras tenían más páginas, tenían más historietas. Y bueno, pues lo mismo, podían salir en blanco y negro o en color, normalmente pues dependiendo de si era un extra o un especial, pero que te podías encontrar en la misma revista un Anacleto, una hermana Gilda y otro personaje de Vázquez, porque digo que eran personajes del mismo autor y el mismo autor hacía un montón de series, ¿no? Bueno, estas nacieron en 1949, ¿vale? En Pulgarcito. Estas eran mucho más antiguas que Anacleto. Ya hemos dicho que Anacleto era del 64 y las hermanas Gilda eran del 49, ¿no? Pero bueno, lo mismo. Si os gustan las historietas de enredo, de lío, ya sabéis que estas historietas todas eran lo mismo. Era una persona cotidiana, ¿vale? Que de pronto le pasaban cosas y terminaba liándola. No eran tan exagerados. Decíamos que Mortadelo y Filemón eran los más exagerados porque son los que tenían los golpes más brutales, pero el resto no eran tan exagerados, pero bueno, tenían su puntito cómico y su puntito gracioso, ¿no? Luego el tercer personaje, que no es un personaje, es un grupo de personajes porque también es muy conocido, es la familia Cebolleta, ¿vale? La familia Cebolleta la crearon en 1951, el mismo autor. Familia Cebolleta, ahí la estáis viendo, toda la familia entera, ¿vale? Ahí veis los personajes, os voy diciendo quién es cada uno. El padre se llama Rosendo, ¿vale? La madre se llamaba Laura, el niño se llama Diógenes y luego está Jeremías, que era el loro tenía tela marinera. Bueno, y ahí veis en la otra esquina al abuelo, el abuelo Cebolleta era el encargado de contarle todas las batallitas a la familia,
de cuando estaba en la guerra, de lo que pasaba cuando él era mayor, más o menos como los abuelos de ahora, ¿vale? Que les gusta contar su vida de cuando eran jóvenes, de cómo las cosas eran antiguamente de otra manera. Entonces llegó a ser tan popular esta historieta que incluso se popularizó lo de anda, que eres más pesado que el abuelo Cebolleta, ¿no? O sea, se llegó a acuñar una frase en la que a alguien que hablaba mucho y contaba mucho rollo, o sea, como yo más o menos cuando me pongo a hablar, pues se le llamaba el abuelo Cebolleta, ¿no? Y era muy divertida también, por lo mismo, pues todo eran enredos, todo eran líos, malentendidos, el loro tenía muy mala idea y estaba siempre mal metiendo, el abuelo contando las batallitas, al padre siempre le salía todo mal, en fin, era un entorno familiar, ¿no? Porque ya si os dais cuenta y vais mirando todo lo que hemos dicho en estos programas anteriores, si os dais cuenta, las historietas siempre partían de personajes cotidianos, ¿no? Teníamos unos trabajadores que eran Pepe Gotera y Otilio, teníamos un señor de la calle que era Rompetecho, teníamos un botones que era el botones Sacarino, siempre eran gente normal a la que le pasaban cosas anormales, ¿no? Y es ahí donde estaba la gracia. Bueno, pues en este caso era la familia, ¿no? La familia Cebolleta, que era, bueno, pues un poco representaba la idea de la familia de aquella época, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí os voy a enseñar también de la misma revista Pulgarcito, del mismo extra de verano, ya sabéis que tenía muchas más historietas, aquí tenéis la familia Cebolleta, ¿vale? Ahí tenéis, os lo enseño, también 2 páginas en color, ahí podéis ver un poquito todo, veis como al final siempre ocurre algo gracioso, ¿vale? Era otro de los personajes de Vázquez, ¿no? O sea, Vázquez ya os digo que tuvo mucha creación, muchas creaciones, ¿no? Y esta fue otra de ellas, la familia Cebolleta. Buscarla también porque me parece que esto no recuerdo haber visto tomos solo de la familia Cebolleta, pero sí he visto este que os acabo de poner aquí, lo estáis viendo ahora aquí, lo mejor de Vázquez, ¿vale? Si os fijáis un poquito en la portada, la voy a dejar ahí retenida un rato, si os fijáis en la portada veréis que ahí están dibujos de los distintos personajes de los que yo estoy hablando, ¿vale? Hay uno de Anacleto, está la familia Cebolleta, está la hermana Gilda, y ahora os voy a hablar del último, que es el tío Vázquez. ¿Quién era el tío Vázquez? El tío Vázquez no era nada más y nada menos que el propio Vázquez. ¿Y por qué tenía el propio Vázquez un personaje que era él? Bueno, pues es curioso, porque cuentan las leyendas y él en vida tampoco se desdijo de eso, ni lo negó, pero cuentan las leyendas que él tenía una vida muy juerguista, que le gustaba mucho gastar dinero y que le debía dinero a un montón de gente. Entonces él mismo se encargó de alimentar esa fama de juerguista, de buen vivir, de deberle dinero a todo el mundo, de escaparse de los acreedores, hasta el punto en que llegó a ser famoso por eso. Incluso el personaje este del tío Vázquez, que ahora lo vais a ver, aquí lo veis, los cuentos del tío Vázquez, ¿veis? Este personaje que sale aquí es él, huyendo de sus acreedores y siempre buscándose una forma de escapar de las deudas y a veces pues inventaba unos rollos impresionantes para acabar con ellos, ¿no? Para que no le cogieran. Esta salió en Super Mortadelo, ¿veis? Otro de los TVO de la época, Super Mortadelo. A ver si el foco no me deja, ahí está, ¿vale? Y era muy gracioso por eso, porque aquí la gracia era los rollos, de hecho se llamaban los cuentos del tío Vázquez, eran los rollos que se inventaba, las historias que se inventaba, de cosas que le habían pasado que no eran verdad, pero todo era para escapar y eludir las deudas y que no lo cogieran, etcétera. Es muy divertido también, es muy, muy divertido. De hecho, si recordáis el programa en el que hablábamos de la creación de Bañas de 13 Ruedas del Percebe, que era un piso donde vivía mucha gente, y arriba decíamos que en la azotea vivía uno que debía dinero, que siempre estaban ahí intentando ir a cobrarle lo que debían y él siempre se quitaba de en medio, etcétera, pues se rumorea que ese era él, que era Vázquez, ¿vale? Él alimentó esa leyenda, no la desmintió, no sabemos si es verdad, si es mentira, si realmente tenía esas deudas, si exageraba un poco la situación, pero él quiso que su vida tuviera ese pequeño halo de no sé, de vida disoluta y de picaresca, ¿no? Y lo mantuvo siempre hasta el final. Entonces, bueno, no sabemos si es verdad o no es verdad. Sí os voy a decir una cosa, y además la han estrenado, yo la vi hace años en el cine, pero la han estrenado hace muy poco, hace cuestión de unas semanas, la han estrenado en Netflix, una película muy buena
que se llama El Gran Vázquez, ¿vale? Y esa película está interpretada por Santiago Segura, que lo conoceréis porque ha hecho muchas películas últimamente de estas que son de una familia, etcétera, etcétera, ¿no? De Torrente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Santiago Segura hace de Vázquez en esa película. Y está muy divertida porque no solamente habla de la vida de Vázquez y habla de esta leyenda que yo digo que existe, de que siempre estaba buscándose la vida para no pagar las deudas y debiéndole dinero a todo el mundo, sino que también habla de la época de los tebeos, de su trabajo en la editorial Bruguera, con lo cual interactúa con otros personajes que son creadores, de verdad, creo recordar, no me acuerdo, pero tengo que volverla a ver, pero creo que sale Ibáñez también, un actor que hace de Ibáñez en la película, y habla un poco de esa época, de cómo era la creación de TVO, de cómo se vivía en la redacción de la editorial Bruguera, en fin, etcétera. Si podéis verla, echadle un vistazo también, ¿vale? Igual que os digo que la de Anacleto no la he visto y no puedo decir si está bien o está mal, porque eso también es cuestión de gustos, ¿no? Pero bueno, si la de Anacleto, buscarla y si la podéis ver y la queréis ver por curiosidad, pues también, ¿no? Y la de Vázquez sí sé, porque lo he visto hace poco, que se ha estrenado en Netflix, ¿no? O sea que en Netflix, si tenéis Netflix, la podéis ver perfectamente. Os recomiendo que la veáis. Esta semana no os voy a recomendar ningún libro de lectura, porque, bueno, os he ido poniendo los distintos volúmenes de cosas que podéis leer, ¿no? Lo mejor de Vázquez y el volumen ese que hemos visto de Anacleto, pero esta semana os voy a recomendar la película de Vázquez, ¿vale? Esta semana la tarea que tenéis, los deberes que os pongo es que veáis la película de Vázquez y la disfrutéis y conozcáis un poco más al personaje, porque era un personaje, no solamente a la persona y al creador, sino al personaje y a sus personajes, porque también salen sus personajes, salen en la película, bueno, dibujos animados, ¿no? Está muy entretenida. Os recomiendo que la veáis. Bueno, pues para que veáis que lo que decíamos, que fueron muchos los autores, fueron muchos los personajes, hubo autores que crearon distintos personajes, que por supuestísimo se me van a quedar fuera muchos, ¿vale? Para eso digo lo de siempre, por favor, los comentarios aquí abajo, si queréis comentar algo de algún personaje que conozcáis, que yo no haya nombrado, etcétera, pues ponerlo aquí y podemos hablar perfectamente de él, ¿vale? Yo me estoy centrando sobre todo lo que he dicho en el material que yo conozco, el que yo tuve, el que yo tengo, el que se puede encontrar ahora fácilmente en las librerías y que los lectores nuevos podáis leer y disfrutar si así lo deseáis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy hemos visto, como decía yo, hay programas más largos, programas más cortos. Hoy hemos visto un autor, Vázquez, hemos visto 4 creaciones, ¿vale? Las hermanas Gilda, Familia Cebolleta, Anacleto y los cuentos del tío Vázquez. Bueno, se me ha pasado a decir, antes lo digo ahora, que los cuentos del tío Vázquez se crearon en el año 1968, ¿vale? Bueno, para que tengáis el dato, ya sabéis que no me gusta abrumaros con datos ni con cosas muy demasiado históricas, pero bueno, para que tengáis un poquito la idea. Bueno, pues eso es todo por hoy, ¿vale? Aquí dejamos el programa de hoy, porque yo creo que este autor merece la pena que le deis una vuelta. Haceros con uno de los dos. Haceros o bien con lo mejor de Vázquez o bien con el de Anacleto, porque cualquiera de los dos os va a gustar. Recomendación mía, lo mejor de Vázquez. ¿Por qué? Porque ahí tenéis un poquito de cada uno de los personajes. El volumen de Anacleto solo es Anacleto. Y el otro volumen tiene 4 o 5 personajes o creaciones de las que he hablado y hay más lectura, y hay más variedad y es más divertido, ¿vale? Así que bueno, la semana que viene continuaremos con otro de los grandes autores, o por lo menos, como digo yo, de los más reconocibles, de los más reconocidos, de los más queridos y de los más leídos, ¿vale? Si queréis saber quién es, ya sabéis, aquí os espero.